Bien, ahora específicamente vamos a detenernos en los derechos humanos, estas prerrogativas, principios, facultades que nosotros tenemos por el simple hecho de ser personas. No hay otra condición, son inherentes a la condición humana. ¿Qué quiere decir esto? Que no se concibe a la persona sin derechos, sin importarnos a nosotros, el sexo, la religión, nuestra condición social, nuestra contextura física, nada, desde dónde venimos, cuál es nuestro origen, absolutamente nada. Por el simple hecho de ser personas es que nosotros tenemos derechos humanos. Eso quiere decir que son inherentes a la condición humana. Es una de las características principales de los derechos. Algunos autores sostienen que desde siempre tuvimos derechos humanos, pero no con el nombre específico de derechos humanos, sino con el nombre de derechos naturales. Derechos naturales significa que son derechos que no necesitan ser reconocidos o estar escritos para ser obligatorios o para que las demás personas respeten esos derechos. Ahora vamos a ver el video y luego nos volvemos a encontrar para desarrollar algunos puntos y luego las consignas. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse, son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo, y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Pero a pesar de que es ampliamente reconocida y respetada, la declaración no es una ley, así que cuando algún país viola sus principios, las consecuencias suelen ser mínimas. ¡Ay! Por ejemplo, los principales órganos de la ONU se encargan de proteger los derechos humanos y controlan e investigan violaciones a ellos, pero no pueden obligar a los estados a cambiar sus políticas o recompensar a las víctimas. La legislación de la Declaración de los Derechos Humanos está en constante evolución, pues son definiciones y visiones de lo que deberían ser los derechos básicos. Por ejemplo, cuán elemental o importante es el derecho a la democracia o al desarrollo social,
Y conforme nuestras vidas son cada vez más digitales, ¿debería existir el derecho al internet o el derecho a la privacidad digital? La búsqueda del reconocimiento de los derechos humanos ha sido producto de luchas constantes a favor de la igualdad en el trato justo entre los seres humanos. Estas luchas no han terminado, ya que la injusticia e inequidad desgraciadamente sigue caracterizando a muchos países en el mundo. Es por eso que es importante conocer nuestros derechos y luchar para hacer de este mundo cada vez un lugar más justo. Como viste en el video, los derechos humanos son principios que tenemos todas las personas, sin ningún tipo de distinción, que están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue sancionada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas. Allí hay todo un listado en 30 artículos de los diferentes tipos de derechos que nosotros tenemos y cómo los estados que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas deben cumplimentar esos derechos y deben ponerlos en práctica. Muy bien. También viste que los derechos humanos no siempre son respetados en los países, por lo que es necesario que todos nosotros como ciudadanos nos involucremos en la lucha constante por el respeto a los derechos humanos. Muy bien. Y también mencionaron algunos caracteres, ¿sí? Como por ejemplo, innatos, universales, indivisibles, inalienables, incondicionales, acumulativos, ¿sí? Y básicamente nosotros tenemos que entender que los derechos humanos son universales porque son para todos, sin ningún tipo de distinción, y como yo te decía recién, son innatos. Lo tenemos desde nuestro nacimiento por el simple hecho de ser considerados personas. Les mando un abrazo y cualquier cosa estoy a su entera disposición. Chao chicos.